Hola amigas, hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de Todo en Crochet. Gracias a los miembros del canal y a todos los amigos que el día de hoy me van a ayudar compartiendo con el resto del mundo estos adorables gorritos. ¿Les gustaría saber cómo tejerlos? Vean qué bonitos están. Están tejidos en punto cruzado, un diseño súper bonito y les daré indicaciones para todas las tallas. ¿Comenzamos? Pues comenzamos. Para este proyecto voy a utilizar este tipo de material. En caso de no tenerlo, ni te preocupes, amiga, utiliza cualquier material que tengas cerca de casa y lo más importante, que se ajuste a las necesidades de tu bolsillo. Ahí está, creo que ahí se alcanza a ver. Es del número 4, para que en casita lo tomes en cuenta. Ganchito también de 4.50 o 4 milímetros y medio. En esta ocasión yo lo voy a estar trabajando así, con estos dos colores. Trabájenlo para caballero con colores, por ejemplo, gris y blanco, o en un solo tono. Yo les voy a mostrar cómo vamos aquí a comenzar a tejer, y para ello les voy a dar indicaciones para todas las tallas. Comenzamos asegurando nuestro primer punto y vamos a tejer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 cadenas. Voy a pasar esta primera cadena sin tejer, y en la que sigue voy a empezar tejiendo así, punto bajo. Me paso al punto que sigue, me llevo la hebra y tejo punto bajo, punto bajo y punto bajo. Y esto lo voy a hacer, ay, ya se cayó aquí un hilo, hasta completar estos 10 puntos bajos que necesito, al mismo tiempo pues que voy perdiendo este pedacito de material. Una vez terminada la vuelta, miren, aquí nada más me hace falta este punto. Aquí tiramos del cordón de inicio para que se ajuste bien, y del lado del revés ya podemos cortar. Listo. Ahora vamos a tejer una cadena, giro. Esta es la cadena de altura y yo me voy a pasar a esta otra tomando solo la mitad y tejiendo punto bajo, mitad, punto bajo, mitad de la cadena, punto bajo. Esto lo voy a hacer por 9 puntos. Si estás tejiendo para niños de menos de un año, te recomiendo solamente tejer 9 cadenas para que te salgan 8 puntos bajos. Y así. Mitad de la cadena. Y este es el punto número 10. Este lo voy a pasar desde aquí al otro lado para que me queden las dos hebras de la cadena, y tejemos punto bajo. El último punto siempre se va a tejer completo, una cadena. Ya tenemos la cadena de altura, voy a tejer solo la mitad de la cadena, punto bajo, mitad de la cadena, punto bajo, y así nos vamos a ir tejiendo solo la mitad de la cadena hasta llegar al punto del borde. Y recordemos que este punto se teje completo, ¿verdad? Desde aquí, miren, desde aquí hasta acá, para que salgan las dos hebras de la cadena. Es el único requisito que tenemos que tener para hacer este elástico. Si tú lo dejas, amiga, sin tejer, tomando solo la mitad de la cadena aquí en el borde, el elástico se te va a deshacer con las lavadas. Aquí, esa es la cadena de altura, me paso al que sigue y tejo la mitad de la cadena. Y bueno, ya sabemos que el requisito fue solo la mitad de la cadena y el último punto
tejerlo completo. Ahora vamos a ver cuántas son las vueltas que tenemos que hacer dependiendo de nuestra talla. Aquí pasamos, tomamos de este lado el punto completo, ahí están las dos mitades de la cadena y tejemos el punto bajo. Una cadena de altura, la pasamos y en el que sigue, si se fijan, al inicio solo la mitad, al final punto completo. Ok, y así vamos a ir contando. Vuelta 1, esta que se ve aquí es la de relieve. Vuelta 2, esta que se ve aquí abajo. Si yo paso por aquí mi ganchito, del otro lado va a ser una vuelta de relieve. Miren, esta es la vuelta 3, esta vuelta número 4 y así. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aquí, para que no se vayan a revolver. Voy a acercarlo. Ok. Vamos a tejer para los hombres 88 vueltas o 56 centímetros si estás tejiéndolo con otro material. Para las mujeres 84 vueltas o 53 centímetros. Los adolescentes 80 vueltas o 51 centímetros. Para 5 a 10 años 76 vueltas o 48 centímetros. De 2 a 5 años 72 vueltas o 45 centímetros. De 18 a 24 meses 68 vueltas o 43 centímetros. De 12 a 18 meses 64 vueltas o 41 centímetros. De 9 a 12 meses 60 vueltas o 39 centímetros. Y de 6 a 9 meses 56 vueltas o 38 centímetros. De 3 a 6 meses 52 vueltas o 37 centímetros. Y de 1 a 3 meses 48 vueltas o 34 centímetros. Y al final los recién nacidos de 44 vueltas a 32 centímetros de diámetro. Esto es lo que necesitamos saber. Y vamos a hacer lo siguiente. Aquí yo ya dejé una cadena, yo ya tengo la cantidad que necesito. Voy a dejarlo así. Hago una cadenita. Voy a dejar el borde, miren, este borde, así. Vamos a dejarlo de esta manera. Ahí está, la mitad. Y ahora yo me voy a pasar y voy a tomar este primer bordecito, no completo el punto, sino solo esta partecita, esta de aquí la voy a dejar. Y me voy a pasar y voy a tomar la mitad de la cadena del otro lado y hago un punto deslizado. Voy a tomar la mitad, este bordecito, ahí está. Del otro lado tomo la mitad de la cadena y deslizo. Siguiente, aquí tejo mitad, del otro lado mitad y deslizo. Esto hay que hacerlo hasta completar toda nuestra vuelta. Ahí vamos. De aquí, de acá y deslizo. Y así nos va a quedar, simulando otra vuelta de borde. Y del otro lado así nos va a quedar, como si tuviéramos también otra vuelta de borde. Voy a hacer el cierre. Aquí ya para finalizar la vuelta hago un punto deslizado. Subo con 4 cadenas y voy a pasar un punto. Este ya está tomado porque es el equivalente a estas cadenas. Paso este punto sin tejer y en el que sigue tejo un punto alto. Siguiente, punto alto. Siguiente, punto alto. Y una cadena. Paso
punto alto, punto alto, punto alto, una cadena, paso un punto sin tejer y en el que sigue punto alto. Siguiente punto alto, siguiente punto alto, una cadena, paso punto sin tejer y en el que sigue repito proceso. Esto vamos a hacerlo hasta completar toda la vuelta. 3 puntos altos y una cadena de separación, paso y repito. Completo la vuelta. Aquí estoy por finalizar la vuelta, paso y en el que sigue tejo el punto alto y en el que sigue punto alto y contamos 1, 2 y en la cadena número 3 hago la unión con un punto deslizado y así me va a quedar. Ahora voy a hacer el cambio de color. Paso y vamos a tejer 1, 2, 3 y 4 cadenas. Aquí vamos a ajustar. Voy a pasar a donde tengo este siguiente espacio del punto alto y vamos a tejerle el punto alto. En el que sigue punto alto y punto alto. Y aquí voy a atar y así me va a quedar. Ya después voy a perder este pedacito de lana. Una cadena, paso la cadena sin tejer y sobre el punto alto tejemos punto alto. Siguiente, punto alto. Siguiente, punto alto y una cadena. Paso y en el que sigue punto alto, punto alto, punto alto, una cadena, paso y así. Hasta completar toda la vuelta. Aquí ya para finalizar me voy a pasar y aquí contamos 1, 2, a ver, aquí se perdió una cadenita, miren, pero no sé si se alcanza a ver, ahí está, 1, 2 y en el número 3 hago un punto deslizado pero haciendo un cambio de color. Ahí está. Y aquí me va a quedar este espacio. Voy a tejerle 3 cadenas. Hay que ajustar este pedacito de lana, doble lazada y yo me voy a pasar a este espacio que está aquí abajo. De estos 3 puntos tomo en relieve y tejemos punto doble. Yo creo que vamos a dejarle un punto triple. Ahí está, punto triple. Ahora voy a tomar estos 3 puntos que pasé. Tomamos el primero, punto alto, el segundo punto alto y el tercero punto alto. 3 lazadas, me voy a pasar al bloque de 3 que está aquí abajo. Tomo el tercero en relieve y tejemos
punto triple. Aquí regreso por esos 3 puntos que pasé sin tejer y tejemos 1, 2 y 3. 3 lazadas, vuelvo a repetir. Aquí está el bloque de 3. Tomo el último punto de los 3 y hago punto triple y regreso por estos 3 puntos que pasé sin tejer. Y esto hasta completar toda la vuelta. Ya estoy por finalizar. Hacemos 3 lazadas. Me voy a pasar aquí donde está el último punto y tejemos el punto triple. Me voy a pasar aquí abajo a completar los 3 puntos. Tengo 2 y cuento 1, 2 y en la tercera cadena voy a hacer el cambio de color, cierro con un punto deslizado y aquí tengo otra vez estos 3 puntos, 3 cadenas y ahora vamos a tejer primero el punto triple hacia acá, hacia este lado. Miren qué bonito queda. Hacemos 3 lazadas y me voy a ir hacia acá, hacia este espacio. Paso y ahí voy a repetirlo otra vez. Estos 3, en vez de tejer hacia acá, tejemos hacia atrás. Ahí está el primero de los 3 en color rosa y hacemos el punto triple en relieve. Ahora me voy a pasar aquí a tejer. Paso este sin tejer, este lo paso sin tejer y en el que sigue tejemos 1, 2 y 3. 3 lazadas y ahora voy a pasar a estos 3 rosas, al primero de los 3 y tejo el punto triple. Y ahora me paso este punto sin tejer y hacemos 1, 2 y 3. 3 lazadas y vamos aquí a la parte de abajo y tomo el primero de los 3. Y vuelvo a repetir. Paso el punto sin tejer, que es el punto triple, y hago los puntos altos normales. Y ahora sí, hacemos el punto triple. Regreso al primero de los 3 y esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta. Y así me va a quedar. Completo la vuelta. Aquí ya para finalizar, vean qué bonito está quedando el punto cruzado. Y aquí en esta parte vamos a continuar, pasamos y completamos con 2 puntos altos y me voy a donde está la tercera cadena, 1, 2, tercera cadena y hago el cambio de color. Y vamos a repetir, aquí podemos ajustar, hacemos el cambio de color, subo 3 cadenas y ahora voy a tejer como se teje del lado contrario. Entonces vamos a tejer como lo hicimos aquí en esta que fue nuestra tercera vuelta. Voy a pasarme a donde está el bloque del gris y cuento. Primero van a ser 3 lazadas, 1, 2 y en el número 3 que es este, ahí tomamos el punto y hacemos el punto triple
y aquí regreso por estos 3 puntos que pasé sin tejer. 1, que son los puntos altos, 2 y 3. A ver, aquí me salió esta parte. Voy a ver si hay algún problema, si no voy a tener que cortar y pegar. Son 3 lazadas, me voy a pasar a este espacio, ¿sí? Al bloque que sigue, tomo en relieve y hacemos el punto triple. Listo. Y regreso por estos 3. Si se fijan, este no lo estoy tejiendo, que es el punto de relieve, sino que tejo desde el punto alto. Ahí está el primero, el segundo y el tercero. 3 lazadas y me paso al siguiente bloque. Aquí están. Igual y puedes levantar o mover a un lado tu punto de relieve para que lo puedas observar mejor. 1, 2 y aquí el punto triple y regreso por los 3 que pasé sin tejer. Y esto pues hay que repetirlo toda nuestra vuelta. Voy a regresar para tejer una vuelta más en color rosa, que es en sentido contrario, por si alguna amiga tiene alguna duda. Aventajo. Quiero mostrarles hasta este momento. Ya estoy por finalizar mi vuelta. Aquí pasamos, tenemos que tener estos 3 puntos. Vamos a tomar el que está aquí donde está la cadena. Sí, esas 3 cadenitas, ahí pasamos. Ahora voy a retomar. Ahí está. Y tejo el punto triple. Y completo con 2 puntos. 1, 2 y me voy a pasar 1, 2 en la tercera cadena. Aquí miren, aquí se ajusta el punto. Ahí está. Al hacer el cambio de color, tejo mi punto deslizado y comenzamos con 3 cadenas, 3 lazadas y ahora tejemos en sentido contrario, ¿verdad? Primero. Entonces los de color rosa los vamos a tejer en sentido contrario, tomando obviamente está la cadena 1, aquí 1, 2, 3. Tomamos en relieve y tejemos el punto, que es nuestro punto triple. Ahí está. Y ahora nos pasamos hacia adelante. Pasamos el punto de relieve sin tejer y tejemos los siguientes 3. 1, 2 y 3. 3 lazadas. Nos pasamos a este siguiente bloque, porque este ya está tomado. Ahora este que sigue, paso el primer punto de los 3 y hago el punto así, triple. Paso punto sin tejer y tejo los siguientes 3 en punto alto. 1, 2 y 3. Doble lazada y aquí regreso. Punto triple. Y como ya está este bloque, ahora nos vamos al bloque que sigue. Tejemos primero los 3 puntos altos en esta ocasión y después el punto triple. Voy a completar toda mi vuelta. Aquí al final completamos la vuelta. Ya tengo los 2 puntos y me voy a la tercera cadena y hago el cambio de color. Y miren, aquí si te queda abierto, ajustas aquí. Hago el cambio de color. 1, 2, 3 cadenas y comienzo a tejer el de relieve. 1, 2, 3. Relieve. Ay, amigas, ahí está. Se me andaba saliendo los puntos de aquí.
listo, y luego regreso por los 3 puntos que pasé sin tejer. Voy a aventajar el largo que necesito y en un ratito más regreso y ya les doy las medidas de cuánto vamos a dejar por cada talla. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento pues ya cómo va quedando este bonito gorro. ¿Qué les parece? Y entonces vamos a ver. Aquí ya tengo el cambio de color. Si se fijan, no se ve dónde comienza, todo queda uniforme. ¿Y cuánto es lo que le vamos a dejar? A mí me gusta en este caso doblarlos así, que queden así doblado la parte del elástico. Entonces, tomando en cuenta de aquí, de este espacio hasta aquí, vamos a tener las siguientes medidas. Vamos a ver. Para la talla de hombres vamos a tejer 14 centímetros y comienzo a disminuir. Para las mujeres 13.5 y comienzo a disminuir. Los adolescentes 13 y comienzo a disminuir. De 5 a 12 años 12 centímetros y comienzo a disminuir. De 2 a 5 años 11.5 y comienzo a disminuir. De 18 a 24 meses 11 centímetros y comienzo a disminuir. Voy a ver si se alcanza a ver un poquito mejor. Ahí está. De 12 a 18 meses 10.5 comienzo a disminuir. De 9 a 12 meses 10.5 comienzo a disminuir. De 6 a 9 meses 10.5 10 centímetros y comienzo a disminuir. De 3 a 6 meses 10 centímetros y comienzo a disminuir. Y de 1 a 3 meses 9.5 comienzo a disminuir. Y al final los recién nacidos 9 centímetros y comenzamos a disminuir. Ya tenemos todas las medidas, así es que si quieres más contenido así, con todas las medidas, deja un me gusta para este video. Así yo sabré que les interesa que les dé todas las tallas y pues estaré subiendo más contenido así. Ahora nos vamos a ir por la parte de las disminuciones. Cada quien ahí en casita donde se quedó, por ejemplo, yo me he quedado en esta vuelta donde comienzo con 3 cadenas y después el punto triple hacia allá, ¿verdad? Ok. Pues entonces yo voy a dejarle en esta ocasión 2 lazadas, tomo el último punto como me corresponde en esta ocasión y regreso y tejo el primer punto y los 2 que siguen los tejo así, punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro. 2 lazadas, me voy a ir hasta el último espacio, hago mi punto doble y regreso, tejo el primer punto alto y los 2 que siguen en punto alto sin terminar y cierro. Esto lo voy a hacer hasta completar toda la vuelta. Entonces, en vez de punto triple, hacemos punto doble. Regreso el primero en punto alto y los 2 que siguen disminuyo y cierro. Completo vuelta. Quiero mostrarles, amigas y amigos, aquí ya estoy por finalizar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A tejer aquí un punto alto sin terminar, me paso aquí a la última cadena y vamos a cerrar con un punto deslizado pero cambiando de color, así. Y ahora yo voy a subir con 3 cadenas, doble lazada y regreso de este lado donde está el último punto y vamos a tejer un punto doble y me voy a ir a estos 2 puntos que siguen
1, 2 puntos altos sin terminar y cierro. Y me voy a pasar, en este caso, aquí, a ver, aquí ya lo pusimos y acá me hace falta doble lazada. Me voy a pasar aquí a la parte de abajo y hacemos el punto doble, y luego me paso 1, 2 y cierro, y luego hacemos con doble lazada y pasamos a la parte de abajo y tejemos el punto doble, y así me va a ir quedando. Otra vez pasamos, después pasamos este punto sin tejer, y en el que sigue levanto sin terminar punto alto, los 2 puntos y cierro, y regreso aquí y hacemos el punto doble. Voy a completar esta vuelta, 2 puntos altos sin terminar, cierro y regreso. Si están estos 3, regreso por el primero de los 3. Aquí al final de la vuelta voy a pasar a tejer un punto en este espacio, un punto sin terminar, y me voy a pasar aquí. Vamos a hacer el cambio de color para cerrar. 1, 2, 3 cadenas. Voy a hacer doble lazada y voy a pasarme aquí al último punto. Lo vamos a tomar así, miren. Recuerdan que este punto fue una disminución, entonces yo la voy a tomar así las dos completas y voy a tejerle el punto así, un punto doble sin terminar, y me paso y tejo el punto alto y cierro. Me voy a pasar al siguiente espacio, me paso nuevamente. Si ustedes gustan pueden moverlo aquí para que ustedes alcancen a ver el punto. Aquí está este punto doble, en este caso juntos, más bien punto de disminución. Pasamos, hago el punto doble sin terminar y regreso por el punto y cierro. Nuevamente tomo el punto doble sin terminar y regreso por el punto alto sin terminar y cierro. Y esto voy a hacerlo hasta completar toda la vuelta. Último punto, aquí quito un poquito, punto doble sin terminar, punto alto sin terminar y cierro. Lindo, lindo, fácil, fácil. Y ya pues aquí se alcanza a ver pues cómo va cerrando en esta parte, cómo va haciendo la curva. Voy a completar la vuelta. Aquí ya estoy a punto de finalizar esta vuelta y tenemos el punto así. Ahora yo lo que voy a hacer es cerrar. Me voy a ir hasta acá, voy a ignorar las cadenas y me voy a ir aquí a este espacio, pero voy a hacer el cambio de color. Ahí está. Voy a ajustar y voy a subir 1, 2, 3 cadenas, y ahora lo que voy a hacer es regresarme por este punto, regreso así sin terminar, y ahora me voy a pasar al siguiente punto, dejo un punto alto sin terminar, doble lazada y regreso. Miren, es como si fuéramos a hacer igual que lo hicimos en la vuelta anterior, pero tengo que regresar.
regreso aquí abajo, está el punto así, son disminuciones, y hago el punto doble sin terminar y cierro. Ahí tengo la primera disminución. Ahora me voy a pasar al que sigue. Vamos primero a tejer el punto alto sin terminar. Después regreso aquí, tomo el punto de disminución, así miren, porque recuerden que tenemos que regresar por cada espacio. Y ahora me voy a pasar al que sigue. Aquí no cerramos, sino que me paso al siguiente punto, tejo un punto alto sin terminar y hacemos el punto doble y regreso por este punto que está aquí. Es un punto de disminución. Entonces lo que vamos a hacer es el mismo proceso, miren, solamente que ahora vamos a hacer los dos y cerramos para hacerlo más pequeñitos. Ahí está. Me paso al siguiente punto sin terminar. Aquí se alcanza a ver este espacio, miren, pues yo me voy a pasar aquí a un ladito donde están los puntos de disminución. Ahí lo termino, me paso al siguiente punto, vuelvo a tomar el de la disminución y ahí lo termino y cierro. Y así voy a ver, así es como va a quedar en este espacio. Completo la vuelta. Aquí ya para finalizar me voy a pasar aquí donde está la cadena, ignorando estos, las cadenas, y me paso hasta arriba del punto. Aquí voy a soltarle, voy a soltar y voy a cortar, y este pedacito de lana también lo voy a cortar y lo vamos a perder acá por dentro, ok. Y vamos a utilizar aguja y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar aquí tomando la mitad de la cadena. Miren, aquí terminamos, tomamos mitad de la cadena. De abajo volvemos a tomar solo la mitad de la cadena. Aquí nuevamente en la siguiente cadena, miren, tomo la mitad de la cadena, miren, mitad de la cadena de abajo hacia adentro o hacia arriba. Ahí está, mitad de la cadena, todo alrededor. Y una vez que hayamos terminado, cerramos. Cerramos y aquí yo le voy a dar otra vuelta, todo alrededor. Miren, para asegurar aquí estos puntos. Ahí está. Del otro lado. Una vez que ya lo hayas pasado, asegurado varias veces, lo vamos a pasar hacia adentro. Y aquí en esta parte pues ya queda bien asegurado, ya no se va a desarmar este gorrito, nada más vamos a ir perdiendo este pedacito de lana hacia arriba, hacia abajo. Lo mismo vamos a hacer con el color en gris.
y listo. Vamos a ver cómo luce este gorrito. Así es como ha quedado el resultado final de este bonito gorro. Y recuerden, amigas y amigos, tener activada la campana de notificaciones para que les llegue el videíto cada vez que yo tenga un video para compartir con ustedes. Gracias a todas mis ganchilleras de oro y nos vemos en un próximo video. Kilos que danzan, colores que cantan, en mis manos un mundo se crea. Puntadas de sueños en bucles tejemos, una historia de lana que fluye y se eleva. Con cada lazo un deseo, en cada vuelta un secreto. Mar en tus videos, la magia del crochet, tejiendo esperanzas en cada proyecto. La luz suave